Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Es diferente el VRS que infecta a los lactantes inmunizados con nirsevimab? Hola, soy Federico Martinón, pediatra investigador clínico del Hospital Clínico Universitario de Santiago y también coordinador y miembro del comité editorial de la Academia VRS. Y en esta videopíldora me gustaría tratar de explicar, en función de la evidencia disponible, si cuando un niño que recibe nirsevimab se infecta por el virus respiratorio sincitial, el virus que lo infecta es diferente, es decir, si de alguna manera el virus, por la presión del nirsevimab, condiciona que sean variantes distintas a las que afectan a niños que no reciben nirsevimab, o si esos niños que han desarrollado esa infección por VRS la desarrollan porque el virus que les infecta es resistente o parcialmente resistente a la neutralización de este anticuerpo monoclonal. Bueno, obviamente esto parte de una idea importante, y es que en el contexto de la infección por virus respiratorio sincitial, y más ahora que disponemos tanto de monoclonales como recientemente de vacunas, es necesario hacer vigilancia epidemiológica, pero también vigilancia molecular del virus respiratorio sincitial, que puede evolucionar y variar de forma natural o específicamente también como consecuencia de la presión de la acción generalizada de las vacunas o de los monoclonales, algo que sin embargo a priori es poco probable si tenemos en cuenta que es una infección universal y que vamos a inmunizar a un grupo muy reducido de sujetos, es decir, que independientemente del impacto que el monoclonal pueda tener, el virus va a seguir circulando en todos los demás grupos poblacionales. Pero en cualquier caso, sabemos también por la historia del desarrollo de monoclonales hasta la fecha en general, pero también específicamente frente al virus respiratorio sincitial, que al tratarse de monoclonales que tienen una diana muy específica, un epítopo muy concreto de la conformación perfusional de la proteína F del virus respiratorio sincitial, cualquier variación genética a ese nivel puede condicionar una disminución de la capacidad de neutralización o una futilidad, pues como sucedió por ejemplo en el desarrollo clínico de otro monoclonal que era el subtavimab. Bueno, tenemos alguna información al respecto que viene también de los propios ensayos clínicos que se han realizado con nirsevimab, ¿no? Y lo que podemos decir hasta la fecha es que no hay ninguna noticia alarmante como titular, ¿no? En primer lugar, cuando analizamos los pacientes que en el contexto de los ensayos clínicos, tanto en la fase 2B de prematuros como en el estudio de recién nacidos sanos, en el MELODY, la incidencia del subtipo A o del subtipo B en su categorización más genérica de la infección por VRS fue similar tanto en los que se infectaron que habían recibido nirsevimab como en los que recibieron placebo. Es decir, sabíamos también que el monoclonal protege tanto o de forma similar frente al VRSA y al VRSB, pero incluso en los casos en los que el monoclonal no funciona o su efecto es parcial, vemos que no hay una selección de tipo viral. Esto mismo que se mostraba en el trabajo de Wilkins, también en el trabajo reciente en Nature del grupo de Ahani, se ve incluso longitudinalmente, es decir, analizan si la prevalencia del subtipo A o B es distinto no solo en el periodo de estudio, es decir, en esos 150 días, 5 meses de observación, que era el endpoint principal de los estudios, tanto en el de prematuros como en el de lactantes sanos, sino que también, acabado ese tiempo teórico de protección, los casos incidentes de VRS en cualquiera de los grupos, reciban o no nirsevimab, se observa que no hay diferencia en la frecuencia de presencia del tipo A o del tipo B. Pero esto es muy grosero. El mismo estudio se profundiza más y se va al nivel molecular. Y a nivel molecular se analiza específicamente cualquier sustitución a nivel de del área específica de la proteína F, que es el antígeno, y también muy específicamente en la zona de unión del anticuerpo a esa proteína F en su configuración perfusional, es decir, en el caso concreto del nirsevimab, el site 0. Los que estén viendo la imagen, estaría señalada esa área específicamente o rodeada con un círculo rojo. Bueno, lo que podemos decir es que se identificaron algunas variaciones en la proteína, o sea, sustituciones en la proteína con una frecuencia mayor del 5%, pero fueron excepcionales, la mayoría en la matriz, en la parte extracelular, en la parte no extracelular de la proteína F, y las pocas que se detectaron tanto en VRSA como VRSB con una frecuencia elevada, curiosamente no solo no interfirieron en la capacidad de neutralización del nirsevimab, sino que aumentaron la susceptibilidad al efecto neutralizante del nirsevimab, un poco de alguna manera probando que o haciéndonos inferir
que esas variaciones se producen de forma espontánea y no en este caso por la presión del propio fármaco, ¿no? En concreto, la explicación que el grupo de Alani tiene para este fenómeno es que esos cambios, ¿no? en concreto, ¿no? en el punto en el epítopo de unión del nirsevimab, cambian la configuración electrostática del epítopo y de alguna manera facilitan o especulan que ese es el mecanismo mediante el cual se facilita la neutralización en vez de dificultarla por el anticuerpo monoclonal. Cuando se analizan todas esas variantes que acontecen en el estudio, tanto en el placebo como en los que reciben nirsevimab, se analiza también cómo afectan a esa capacidad neutralizante, que ya adelantaba que mayoritariamente no interferían en la capacidad de neutralización, ¿no? Y aquí lo podemos ver expresado en el efecto que tiene sobre, en títulos, ¿no? Al 50 en capacidad neutralizante. Entonces, la gran mayoría de esas sustituciones no tienen efecto en la capacidad neutralizante y solo se detectan 3 aisladas que sí tienen un impacto en la capacidad de neutralización del nirsevimab, pero curiosamente se encuentran en 2 niños que porque así estaba dispuesto en aquel momento en los estudios, recibieron una dosis menor de la que hoy, de acuerdo a la ficha técnica, deberían de haber recibido. En cualquier caso, el resumen de este trabajo es que más del 99% de todos los VRS aislados en el desarrollo clínico de nirsevimab son susceptibles a nirsevimab y no se encontró ninguna variante de escape importante. Incluso las variantes que se detectaron ya estaban circulando en el mundo antes de la realización de estos estudios, es decir, no se podría explicar o no se podría razonar que fuese debido a la presión de la utilización del nirsevimab o el efecto del nirsevimab en estos pacientes. Hay otros muchos estudios en esta línea, en el análisis de la variabilidad genética del VRS y que tratan de analizar específicamente y de hacer un seguimiento, ¿no? Ante la variabilidad que pueda tener el virus y el efecto que pueda tener sobre la eficacia en este caso del nirsevimab o de cualquier otro monoclonal o vacuna dirigida frente al virus respiratorio sincicial. Pero de momento los datos son positivos, lo que no obviamente no deja de restar ninguna importancia a la necesidad de hacer vigilancia. Nuestro propio grupo, en un trabajo colaborativo en el estudio INFORM, ya analizaba previamente toda una colección de virus respiratorios desde el año 56 hasta el año 2021, analizando específicamente por análisis de entropía y por otros análisis tan complejos que realmente no soy yo la persona adecuada para explicar en detalle en qué consisten, pero ya analizaron en esas cepas, en esa colección histórica, ¿no? Y antes de que ni siquiera nirsevimab estuviese disponible, pues si existían variantes frecuentes que pudieran tener mutaciones en la parte extracelular de la proteína F o que pudieran directamente afectar al sitio de unión específica, ¿no? Dentro de esa proteína PREF, el site 0, y también se analizó el sitio de fijación de nirsevimab, ¿no? El sitio 2. Y bueno, el resumen es de nuevo que no hubo ningún hallazgo significativo. Hay algunas variantes que sí se expresan con una frecuencia superior al 5%, pero que no parece que tengan efecto en la capacidad neutralizante, pero no hay ninguna variante en estas colecciones históricas que parezca a priori pues de alguna manera interferir, ¿no? en el efecto que nirsevimab y su implementación puedan tener. Además, en el mismo estudio se analizaba, utilizando de nuevo análisis entrópicos, se comparaba la variabilidad genética de la proteína F del virus respiratorio sincicial, tanto en su variante A como B, con la variabilidad genética de la proteína S, de la spike protein del SARS-CoV-2, así como de las glicoproteínas de envuelta de la gripe H1N1 y de la gripe H3N2, ¿no? Y lo que se observa es que esa variabilidad genética es muy inferior tanto en el VRSA como en el VRSB comparado con los otros virus que mencionaba, tanto con el COVID como con el virus de la gripe, ¿no? Lo cual pues no hace inexistente el riesgo de que puedan aparecer mutaciones de interés o escapes
variantes de escape, pero a priori es mucho menos probable que lo que podría suceder con el SARS-CoV-2 o con la propia gripe, ¿no? Esto se ve en la gráfica de la izquierda, donde se analiza específicamente la frecuencia de variación de aminoácidos al 5% en el lado izquierdo y a más del 20% en el lado derecho, y aún así se mantiene siempre esa diferencia a la baja en el virus respiratorio sincicial. Por tanto, y para terminar esta explicación, insistir que independientemente de que hasta la fecha no hay ninguna señal llamativa de peligro de eventual circulación o aparición como consecuencia del uso de nirsevimab de variantes resistentes al nirsevimab, hay que hacer vigilancia, ¿no? Y un análisis que hacíamos reciente basado, ¿no?, en los datos que el propio ECDC había hecho de la preparación ante las diferentes medidas estratégicas de prevención de VRS en Europa, pues la vigilancia molecular específica en los diferentes sistemas de salud a lo largo de Europa es muy variable, y creo que es importante ponerse las pilas para, sobre todo ante la llegada no ya del monoclonal nirsevimab y de la vacuna maternal, sino de otras estrategias preventivas que próximamente también estarán disponibles.